Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Chapter 153 Chapter 151 A Desperate Struggle. Capítulo 151 Una lucha desesperada. El agudo ruido metálico resonó en el aire cuando Baisi desvió a la hora impotente shuriken con un movimiento de dedo. El shuriken invirtió su camino y se lanzó de regreso hacia Danzo. Incluso bajo la protección de Izanagi, Danzo lo esquivó instintivamente y saltó hacia atrás para mantener la distancia. Baisi no le prestó más atención. Se centró en Baku, la invocación que había estado lanzando aire incansablemente hacia sí misma. Las alas de Baisi revolotearon ligeramente, deteniendo su aproximación en el aire como si estuviera suspendido a tiempo. A pesar de la poderosa succión de Baku, Baisi permaneció inmóvil. Al darse cuenta de que sus esfuerzos eran inútiles, la inteligente bestia dudó. Pero Baisi no estaba dispuesto a dejarlo retirarse. Con otro fuerte golpe de sus alas, Baisi aceleró hacia adelante. En cuestión de segundos, estaba junto a Baku, dando un golpe devastador a la invocación. La enorme criatura se lanzó por el aire y su sangre roció en arcos mientras se estrellaba contra el suelo. Baisi no cedió. Apareció nuevamente ante Baku, cortando su fuga. Otra patada lanzó a la criatura al cielo. Lo que siguió fue un bombardeo brutal. Baisi se movió como un fantasma, dando golpe tras golpe, haciendo que Baku cayera en diferentes direcciones. En un abrir y cerrar de ojos, la poderosa invocación había sufrido más de una docena de golpes, dejándola ensangrentada y rota. Danzo observó confundido. ¿Por qué perder el tiempo en Baku cuando podrías atacarme? Para Baisi, no fue un desperdicio. Si bien sus golpes parecían aleatorios, en secreto estaba colocando marcadores del dios del trueno volador en el cuerpo de Baku. Esto no fue por miedo al poder de la bestia, sino para asegurar el control sobre sus capacidades espaciales. Cuando quedó satisfecho con sus preparativos, Baisi finalmente abandonó Baku, dejándola jadeando e incapaz de mantenerse en pie. Aunque rota y ensangrentada, la invocación permaneció. Danzo, a pesar de ver su estado, no lo descartó. La mirada de Baisi se fijó en el brazo derecho vendado de Danzo. Las ataduras ya no estaban, revelando 6 Sharingan incrustados en la carne. 6 ojos en el brazo y uno en la cavidad derecha, calculó Baisi en silencio. 7 minutos de Izanagi como máximo. Cuando Baisi se acercó, el ojo derecho de Danzo brilló con un Sharingan de 3 tomos. Esquivó el primer ataque de Baisi y luego desató un genjutsu mediante contacto visual. Sin embargo, para su sorpresa, el genjutsu no logró afianzarse. Baisi sonrió ante la confusión de Danzo. Déjame devolver el favor. Un leve destello emanó del anillo de ilusión de Baisi, atrayendo la mirada de Danzo. Su mente flaqueó por un breve momento. No es bueno, pensó Danzo, intentando inmediatamente disipar la invasión mental. Pero ya era demasiado tarde. La púa de madera de Baisi salió disparada de su palma, perforando el abdomen de Danzo. Baisi se abstuvo de apuntar al corazón de Danzo y, en cambio, intentó poner a prueba sus teorías sobre Izanagi. Se acercó al moribundo, presionando con una mano el pecho de Danzo para asestar el golpe final. Al mismo tiempo, plantó discretamente un marcador del dios del trueno volador. Momentos después, el corazón de Danzo se detuvo y su cuerpo se disolvió como un espejismo. Izanagi se activó y Danzo reapareció ileso. Los ojos de Baisi brillaron. El marcador todavía estaba en su lugar. Activando al dios del trueno volador, Baisi se teletransportó directamente a Danzo, con la mano envolviéndose alrededor de su garganta. Con una grieta repugnante, el cuello de Danzo se rompió. Una vez más, su cuerpo se disolvió e Izanagi lo trajo de regreso. Baisi confirmó sus hallazgos con satisfacción. Si no pudo borrar el marcador después de verlo en acción, entonces Izanagi no puede afectarlo. Eres mío, Danzo. Quizás Danzo se dio cuenta de lo mismo. Sus ataques se volvieron salvajes y desesperados. Las técnicas de liberación del viento se intercalaron con taijutsu y genjutsu, pero ninguno atravesó la impenetrable capa de chakras de Baisi. Danzo, acorralado, abrió completamente el brazo derecho. De los implantes de madera comenzaron a brotar ramas, formando armas improvisadas para ayudar en sus ataques. Baisi observó con calma. Solo quedan 6 Sharingan.
Veamos cuánto más puedes durar. Pasó el tiempo y pasaron 5 minutos. El brazo derecho de Danzo se redujo a un solo Sharingan activo. Mientras sentía que sus opciones disminuían, una voz resonó en su mente: señor mío, los preparativos están completos. La expresión de Danzo cambió. Tranquilizándose, se volvió hacia Baku y le ordenó inhalar. Simultáneamente, Danzo desató Wind Release Vacuum Wave, combinándolo con la succión de Baku para mejorar su poder. Para Bashi, parecía como si Danzo se estuviera preparando para un último movimiento desesperado. Fin del capítulo. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com weblink. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Comentario 0 comentario. Votar 1 izquierda. Chapter 154. Chapter 152. Atrap. Capítulo 152. Una trampa. Al ver a Danzo acercarse a Baku, Bashi entrecerró los ojos y murmuró como era de esperar: algo anda mal. Aunque Danzo parecía estar haciendo una última resistencia desesperada, Bashi no se lo creyó. Estaba seguro de que Danzo se había quedado con Baku para un propósito específico. Con esta idea previa, Bashi notó inmediatamente los movimientos sutiles de Danzo. Sin dudarlo, Bashi levantó las manos, rápidamente formó sellos y desató Dust Release Atomic Dismantling Jutsu. Una pequeña barrera cúbica transparente se materializó entre sus manos. Con un simple empujón, el cubo pareció teletransportarse, apareciendo instantáneamente frente a Danzo. El cubo se expandió rápidamente, encerrando a Danzo antes de que pudiera reaccionar. Una luz blanca cegadora estalló, destruyendo todo lo que había dentro de los árboles, la hierba e incluso el suelo debajo, dejando atrás un pozo liso y ahuecado. Pero esto no fue suficiente para matar a Danzo. Cuando reapareció, Danzo permanecía intacto, ahora más cerca de Baku. Izanagi le había salvado la vida una vez más, permitiéndole reaparecer en el lugar que eligiera en los alrededores, haciendo imposible arrinconarlo. La frustración pasó por el rostro de Bashi. Si bien pudo detener momentáneamente el acercamiento de Danzo a Baku, las habilidades de Izanagi hicieron que tales intentos fueran inútiles. Incluso si no actuara, Danzo podría simplemente acercarse para acabar con su propia vida y desencadenar otra resurrección. Ahora, veamos qué estás haciendo, murmuró Bashi. En el momento en que pensó esto, Danzo manipuló a Baku para que se lo tragara entero. Esta escena familiar hizo que Bashi sospechara de una posibilidad particular. En el instante siguiente, Baku desapareció junto con Danzo. Bashi centró sus sentidos en la marca del dios del trueno volador que había dejado en Danzo. Efectivamente, la marca había desaparecido. Solo hay una explicación para esto, murmuró Bashi. Se ha retirado a una dimensión separada con Baku. Bashi descartó la idea de que Danzo se hubiera movido de alguna manera más allá de su rango sensorial. Su rango actual abarcaba más de 1000 kilómetros. Nadie podría simplemente escapar de eso. Además, la desaparición se parecía a la conclusión de una técnica de invocación. Interesante. Si no me equivoco, volverás a aparecer en breve. Como predijo Bashi, el marcador de Danzo reapareció en su campo sensorial momentos después, a unos 10 kilómetros de distancia. Bashi se rió a carcajadas. Ah, entonces ese es tu plan. Rápidamente volvió a formar sellos y creó un clon de madera, marcándolo cuidadosamente con un sello del dios del trueno volador. Sigue adelante y compruébalo. El clon de madera asintió silenciosamente, fijándose en el marcador de Danzo y desapareciendo con un parpadeo. Bashi se quedó atrás, sin estar convencido. El comportamiento de Danzo era ilógico. Su aparente desesperación no se alineaba con su naturaleza astuta. Si escapar hubiera sido una opción, ¿por qué esperar hasta ahora? ¿Por qué utilizar su valioso Sharingan para prolongar una confrontación que no tenía posibilidades de ganar? Dada la reputación de Danzo como maestro intrigante, Bashi sospechaba que todo esto era un montaje para atraerlo a una trampa. Considere la psicología de la venganza: si su enemigo mortal se escabullera justo cuando estaba a punto de ganar, ¿no lo perseguiría? La reaparición de Danzo tan pronto después de su fuga podría ser un movimiento calculado para tentar a Bashi a actuar sin pensar. Además, la breve transición interdimensional le recordó a Bashi cómo Sasuke había usado a Manda para escapar de la explosión de Deidara escondiéndose en otra dimensión. Para Danzo, el paralelo era claro: alguien tenía que ayudarle a regresar.
Que alguien solo pudiera ser uno de los miembros de Danzos Road, haciendo aún más plausible la presencia de una trampa. Estos pensamientos pasaron por la mente de Baisi mientras se preparaba para lanzar un Mind Body Switch Jutsu para comunicarse con su Woot clone. Antes de que pudiera actuar, una avalancha de recuerdos fragmentados se derramó en su conciencia, un solo cuadro dejado por su destruido Woot clone. La imagen mostraba a un grupo de shinobi enmascarados parados a lo lejos, con Danzo y un miembro de Root emergiendo de la boca de Baku. Pero lo que más llamó la atención de Baisi fue el grupo de 4 ninjas Root que rodeaban a su Woot clone, y sus manos formaban focas desconocidas. Su clon había sido destruido instantáneamente, demasiado rápido para discernir qué técnica se había utilizado. La expresión de Baisi se oscureció. Qué bueno que envié el clon primero. Eso podría haber terminado mal. Murmurando para sí mismo, Baisi volvió a levantar las manos y se preparó para crear clones adicionales para explorar más a fondo. Pero antes de que pudiera completar los sellos, una fuerza repentina se apoderó de su alma. Un poder invisible arrancó su espíritu de su cuerpo, empujándolo irresistiblemente hacia una dirección desconocida. La transición fue desorientadora, pero cuando su visión se aclaró, Baisi se encontró en un espacio de tonos carmesí. Mirando brevemente a su alrededor, su mirada se posó en la barrera que lo rodeaba. ¡Qué sello tan intrincado! Baisi extendió sus sentidos, intentando localizar sus marcas del dios del trueno volador, pero no hubo respuesta. Incapaz de conectarse con sus marcadores, concluyó que este espacio había cortado por completo sus vínculos externos. Dirigiendo su atención a sus captores, Baisi notó 4 figuras familiares Root Shinobi que había visto en la memoria de su Woot clone. ¿Te preocupas por explicar qué técnica es esta?, preguntó Baisi con calma. Esperaba silencio, pero se sorprendió levemente cuando una de las figuras enmascaradas respondió. Fin del capítulo. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com web-link. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Comentario 1 Comentario. Votar 1 Izquierda Chapter 155 Chapter 153 Rebirth in the Underworld. Capítulo 153 Renacimiento en el inframundo. Este es el jutsu de la reencarnación Yomi. Aquí, la muerte es el único resultado, explicó uno de los shinobi de Root. Baisi ignoró la última parte de la explicación y se repitió el nombre Yomi Reincarnation. Al escuchar el término, Baisi finalmente entendió cómo su clon del bosque había sido destruido y cómo él mismo había quedado atrapado. El Yomi Reincarnation Jutsu es una técnica espacio-temporal prohibida que sacrifica la vida de su lanzador para separar por la fuerza el alma de un objetivo de su cuerpo. Esto deja al cuerpo físico en un estado de pseudomuerte, con solo latidos leves y trazas de chakras encerrados en éxtasis, incapaces de circular. Sin intervención externa, el cuerpo físico morirá poco después, y el alma cortada, sin ancla, se desvanecerá en la tierra pura, convirtiéndose en un verdadero espíritu de los muertos. Para los clones de madera, que son entidades construidas con chakras sin almas reales, el jutsu los hace colapsar instantáneamente. Cuando el chakra regresa al lanzador, lleva los efectos del jutsu, sacando el alma de Baisi de su cuerpo. Así fue como sucedió, Baisi murmuró y su mente se volvió hacia los orígenes de la técnica. En su memoria, los únicos practicantes conocidos de este jutsu eran los 4 del sonido. Pero ¿cómo lo había obtenido Danzo? Rápidamente surgió un nombre en la mente de Baisi: Orochimaru. Cuanto más lo consideraba Baisi, más probable parecía. En comparación con los seres vivos que realizan la técnica, los revividos por Edo Tensei tendrían importantes ventajas. Primero, el sacrificio. Los lanzadores vivos perderían la vida, pero los cuerpos de Edo Tensei, al ser no muertos, no tenían tales preocupaciones. En segundo lugar, el alma. Las almas de los seres vivos podían ser perturbadas por fuerzas externas, pero los individuos resucitados de Edo Tensei tenían sus almas atadas y controladas por la técnica, lo que hacía casi imposible la interferencia. Finalmente, chakra. Los cuerpos de Edo Tensei tenían un chakra infinito, lo que les permitía sostener conflictos prolongados y desgastar a sus oponentes. Era plausible que Orochimaru desarrollara el Yomi Reincarnation Jutsu específicamente para usarlo con Edo Tensei. Sin embargo, Baisi especuló que Orochimaru podría haber abandonado la técnica más adelante. A pesar de su utilidad única, la técnica no le resultó práctica. Carecía de un número suficiente de cuerpos de Edo Tensei y el jutsu requería 4 ruedas.
Para alguien como Orochimaru, era más fácil controlar directamente sus unidades Edo Tensei para eliminar objetivos en lugar de utilizar un método tan complejo. ¿Cómo lo había adquirido Danzo? Baishi no se sorprendió. Teniendo en cuenta el Sharingan Arm de Danzo, otra de las creaciones de Orochimaru, tenía sentido que esta técnica prohibida también fuera parte de su intercambio. Pero esto solo solidificó la comprensión de Baishi de que las acciones de Danzo eran premeditadas. La extensa preparación insinuó un plan deliberado. Danzo probablemente estaba de camino a la última ubicación conocida de Baishi en ese mismo momento. Si bien el espacio en el que estaba atrapado Baishi era lo suficientemente resistente como para garantizar que no se escapara, la paranoia de Danzo significaba que querría confirmar la muerte de Baishi personalmente. Afortunadamente, todavía hay una brecha de 10 kilómetros entre este lugar y donde luchamos. Eso es mucho tiempo. Con este pensamiento, Baishi activó el Jutsu de transformación del espíritu, una técnica clasificada S diseñada para separar el alma del usuario y transformarla en una forma espiritual. La reencarnación Yomi Jutsu había separado el alma de Baishi de su cuerpo, dejándolo en un doble estado físico-espiritual. Si bien esto le permitió acceder a toda su fuerza, incluidas las habilidades de linaje, no lo necesitaba en este momento. En el momento en que se activó su jutsu de transformación del espíritu, el cuerpo de Baishi pasó a una forma completamente espiritual, otorgándole movilidad dentro de este extraño espacio carmesí. Al ver a Baishi cambiar de forma, los 4 shinobi de Roth se prepararon instintivamente para atacar. Sin embargo, antes de que pudieran moverse, sus cuerpos se congelaron. El espíritu de Baishi, un rayo de luz blanca, ya había atravesado sus formas, implantando semillas espirituales en sus almas. En el mundo material, el proceso habría requerido que Baishi invadiera sus espacios mentales y usara su chakra como puente para plantar las semillas. Aquí, sin embargo, sus almas estaban desprotegidas, lo que hacía que la tarea fuera sencilla. Momentos después, los 4 shinobi de Roth recuperaron la movilidad y se arrodillaron ante Baishi. Maestro. Dijeron al unísono. Baishi asintió satisfecho. ¿Puedes romper esta barrera? Sí, respondió uno. Mientras los 4 liberemos el Yomi Reincarnation Jutsu, la barrera se disipará. Baishi reflexionó sobre sus palabras. No ordenó inmediatamente la retirada de la barrera, sino que comenzó a inspeccionar el espacio circundante. Quiero ver si puedo abrir esta barrera yo mismo. Si puedo, podría ser útil si alguna vez vuelvo a quedar atrapado. Después de una rápida evaluación, Baishi identificó el punto débil de la barrera, su sección superior. Veo. No hay fallas en los planos horizontal o vertical y la base es sólida. Eso deja la cima. Posicionándose directamente debajo del techo, Baishi liberó su jutsu de transformación espiritual, regresando a un estado híbrido físico-espiritual. Formó sellos y desató Dust Release Atomic Dismantling Jutsu, la técnica más poderosa de su arsenal. Si la liberación del viento de Naruto Rasen Shuriken podía romper barreras, no había razón para que la liberación del polvo no pudiera hacerlo. Esta teoría resultó correcta. Cuando el rayo blanco de Dust Release golpeó la barrera, las grietas se extendieron rápidamente por su superficie. Con un sonido como el de romper un vidrio, la barrera se derrumbó, permitiendo que la luz del sol se filtrara a través de los espacios del dosel. Al mismo tiempo, Baishi sintió que se restablecía su conexión con su cuerpo. Pero algo más le llamó la atención: un chakra familiar y violento que emana de su forma física. 9 colas. Alarmado, Baishi reactivó inmediatamente su jutsu de transformación del espíritu. Su alma se convirtió en un rayo de luz, disparándose hacia su cuerpo como un cometa. Al llegar, vio su forma física envuelta en chakra rojo oscuro, el signo revelador de las 9 colas. Eso estuvo cerca. Baishi exhaló. El jutsu de la reencarnación de Yomi había prolongado la mayor parte de su chakra, dejando solo un rastro en su forma física. El Nine Tails había intentado aprovechar esta oportunidad para liberarse de su sello y tomar el control. Afortunadamente, las reservas de chakras del propio Nine Tails eran igualmente bajas debido a la constante absorción de Baishi. Combinado con la fuerza de la foca, la bestia había fallado. Como si sintiera el regreso de Baishi, las 9 colas se manifestaron dentro del sello, gruñendo furiosamente. Baishi sonrió. Ahora, Kurama. No estés tan de mal humor. El zorro gruñó más fuerte, golpeando las barreras de su jaula, pero Baishi no le hizo caso.
Con un movimiento simple, su alma regresó a su cuerpo, el chakra de las 9 colas se disipó y el sello se estabilizó una vez más. Fin del capítulo. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com weblink. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Comentario 1. Votar 1 izquierda Chapter 156 Chapter 154 Closure. Capítulo 154 Cierre. Cuando la conciencia de Baisi regresó a su cuerpo, lentamente abrió los ojos. Estirándose un poco, murmuró: aún es mejor estar de vuelta en mi propio cuerpo. Sin la protección de su forma física, siempre se sintió incompleto, que fue una de las razones por las que rara vez utilizó la técnica de transformación del espíritu en combate. Sacudiendo sus pensamientos, Baisi extendió sus sentidos, centrándose en la marca del dios del trueno volador en Danzo. Como era de esperar, Danzo rápidamente estaba acortando la distancia hacia él. Lo que Danzo no pudo haber anticipado fue que Baisi ya había escapado de las restricciones del Yomi Reincarnation Jutsu en apenas unos momentos. Esta fue la oportunidad perfecta para que Baisi contraatacara. Con este pensamiento, recogió su chakra y activó la técnica del dios del trueno volador. En otra parte, Danzo corría por el bosque con más de una docena de subordinados, dirigiéndose directamente a la última ubicación conocida de Baisi. De repente, una figura se materializó frente a él. Baisi. Las pupilas de Danzo se redujeron a puntos, con los ojos llenos de incredulidad. Si bien tenía la intención de destruir el cuerpo de Baisi, en el fondo no creía que Baisi pudiera escapar de la barrera Yomi. Solo había planeado la persecución como medida de precaución. Pero ahora, Baisi no solo había escapado, sino que lo había hecho en un tiempo récord. Danzo fue tomado completamente desprevenido. Grieta. Sonó un sonido nítido cuando el puño de Baisi se estrelló contra el pecho de Danzo, rompiéndole las costillas. Protege al comandante. Uno de los shinobi de Road gritó, corriendo inmediatamente hacia el caído Danzo junto a algunos otros. El resto de los shinobi de Road dirigieron su atención a Baisi, desatando una ráfaga de ataques que iban desde ninjutsu hasta proyectiles, tratando de detenerlo. Baisi, sin embargo, los ignoró por completo. En un abrir y cerrar de ojos, volvió a activar la técnica del dios del trueno volador. Ruido sordo. Otro sonido sordo resonó cuando el puñetazo de Baisi aterrizó en el abdomen de Danzo, haciéndolo caer. La sangre goteaba de su brazo mientras lo liberaba. Urg. Danzo tosió violentamente, rompiendo el tenso silencio. Danzo agarró el brazo de Baisi, gruñó, con el rostro retorcido de furia: moriremos juntos. Pero no pasó nada. ¿Qué? ¿Cómo? Al darse cuenta de que sus reservas de chakras estaban completamente agotadas, los ojos de Danzo se abrieron de horror mientras miraba a Baisi. Antes de que pudiera terminar su frase, zarcillos de madera brotaron de su cuerpo, envolviéndolo fuertemente como un capullo. Baisi había anticipado durante mucho tiempo el uso por parte de Danzo de la técnica de sellado inverso de 4 símbolos. En el momento en que hicieron contacto, activó la absorción de energía. Si bien Izanagi podía restaurar la vida, no podía reponer el chakra gastado. La breve pero intensa batalla había agotado las reservas de Danzo. Incluso con las células de Hashirama mejorando su piscina de chakras, le quedaba poco. Baisi tardó apenas unos segundos en secar completamente a Danzo. Con Danzo sometido, Baisi no perdió el tiempo. Se fijó en una lejana marca del dios del trueno volador y desapareció con su cautivo. Los shinobi restantes de Road quedaron atónitos, mirando el espacio vacío donde Baisi y Danzo habían desaparecido. ¿Deberíamos intentar recuperar al comandante?, uno preguntó vacilantemente. Pero, ¿dónde empezaríamos a buscar? Abandonar a Danzo era impensable, pero no tenían idea de a dónde lo había llevado Baisi. Después de un debate, decidieron a regañadientes buscar en la zona con la esperanza de encontrar una pista. Lo que no se dieron cuenta fue que sus esfuerzos serían en vano. Momentos después, Baisi reapareció en la habitación de la posada en Land of Hot Springs con Danzo a cuestas. Rápidamente formó un sello, desentrañando las ataduras de madera alrededor de Danzo. Aunque libre, Danzo yacía cojeando en el suelo, apenas respirando y completamente agotado. Sin perder tiempo, Baisi colocó su mano sobre la cabeza de Danzo y activó el Mindrea Ninjutsu del clan Yamanaka. Después de unos momentos, Baisi abrió los ojos y murmuró como pensaba. Es bueno no haber actuado imprudentemente antes.
Su plan inicial había sido utilizar la técnica de transformación del espíritu para asesinar a Danzo a distancia. Pero conociendo la naturaleza astuta de Danzo, Baisi optó por un enfoque más cauteloso y práctico. Su decisión había dado sus frutos. La mente de Danzo estaba plagada de trampas sofisticadas jutsu de sellado diseñadas para contrarrestar sondas de memoria y ataques mentales. Estos sellos fueron especialmente efectivos contra técnicas como la técnica de transformación del espíritu. Baisi se dio cuenta de que Danzo se había anticipado a sus métodos. La última vez que se enfrentaron, Danzo había sido testigo del uso de la técnica de transformación del espíritu por parte de Baisi contra Obito. Posteriormente confirmó su identidad al descubrir que los pergaminos robados incluían la técnica prohibida. A partir de ese momento, Danzo había preparado sus contramedidas. Baisi no pudo evitar respetar la crueldad de Danzo. Básicamente, el hombre se había convertido en una trampa viviente, esperando que Baisi mordiera el anzuelo. Afortunadamente, la cautela de Baisi lo había salvado de un posible desastre. Aún así, el jutsu de sellado en la mente de Danzo podría haber representado una seria amenaza si se hubiera desencadenado inesperadamente. Satisfecho de haber evitado un riesgo importante, Baisi reanudó su extracción de memoria, esta vez con especial cuidado. 3 horas más tarde, Baisi dejó escapar un largo suspiro y soltó la cabeza de Danzo. La tensión del sondeo mental sostenido era evidente, incluso para alguien de su calibre. Frotando sus sienes para aliviar la presión, comenzó a organizar la gran cantidad de información que había extraído. Tal como sospechaba, el objetivo principal de Danzo para esta misión no era el conflicto interno de los guardianes, sino el propio Baisi. Hace más de un mes, Danzo había notado una vigilancia inusual dentro del pueblo. Inicialmente sospechaba de Hiruzen Sarutobi o Minato Namikaze, pero después de una investigación exhaustiva, los descartó y concluyó que Baisi era el culpable. A partir de ese momento, Danzo decidió eliminar a Baisi. Se puso en contacto con Orochimaru, intercambiando por el Yomi Reincarnation Jutsu, una técnica diseñada específicamente para contrarrestar la técnica del dios del trueno volador y la técnica de transformación del espíritu. Lo que siguió fue un plan cuidadosamente orquestado para atraer a Baisi a la acción. El inminente conflicto entre los guardianes proporcionó el cebo perfecto. Cada movimiento, cada desvío, fue calculado para bajar la guardia de Baisi, culminando con su atrapamiento dentro de la barrera Yomi. Sin embargo, Danzo había subestimado las capacidades y la cautela de Baisi. Si bien la trampa logró aislar temporalmente a Baisi, no logró la victoria decisiva que buscaba Danzo. Al final, su meticuloso plan se desmoronó, dejándolo completamente derrotado. Fin del capítulo. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com weblink. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Comentario 1 Comentario. Votar 1 izquierda Chapter 157 Chapter 155 Ripples. Capítulo 155 Ondas al final, este mundo se fortalece. No importa cuán complejos sean los planes, sin poder, todos fracasan. Después de revelar los detalles de los acontecimientos recientes, Baisi no pudo evitar suspirar. De repente, un leve gemido interrumpió sus pensamientos. Los párpados de Danzo se torcieron ligeramente como si estuviera recuperando el conocimiento. Sin dudarlo, Baisi movió el dedo y una púa de madera salió disparada, perforando la frente de Danzo. Su cuerpo convulsionó por un momento antes de quedarse quieto. Baisi juntó las manos y activó un jutsu liberación de polvo destacamento de la técnica del mundo primitivo. Un destello de luz blanca consumió el cadáver de Danzo, desintegrándolo a nivel atómico. Habiendo confirmado a partir de los recuerdos de Danzo que no poseía técnicas de resurrección similares a los métodos de avivamiento retrasado de Madara Uchiha, Baisi no vio la necesidad de preservar el cuerpo para una mayor observación. Cuando los restos de Danzo desaparecieron en la nada, Baisi sintió que un peso se levantaba sobre sus hombros. ¿Es esto lo que llaman resolver demonios internos? Reflexionó riéndose, sacudiendo la cabeza. Recuperó papel y tinta para continuar su estudio del sellado del jutsu en su cuerpo, como si nada hubiera pasado. Pero si bien Baisi podía seguir adelante, no se podía decir lo mismo de otros, particularmente de los subordinados de Danzo's Road. En el momento en que Danzo murió, se levantó el sello de erradicación de la lengua maldita que se les colocó. El caos estalló dentro de Road.
La mañana siguiente con Wagakure oficina de Hokage de pie en el escritorio, Kakashi informó formalmente después de una investigación preliminar, podemos confirmar que Danzo está muerto. El malestar dentro de Root surge directamente de esto. Minato Namikaze mantuvo una expresión neutral, sin mostrar alegría ni tristeza. Se frotó la barbilla pensativamente antes de emitir una orden. Kakashi, informa a la ANBU que se haga cargo inmediatamente de Root. Todos los registros, en particular los archivos personales y los informes de misión, deben conservarse intactos. Entendido. Kakashi hizo una reverencia y salió de la habitación. Minato dejó escapar un suspiro silencioso mientras caminaba hacia la ventana, contemplando el pueblo de abajo con ojos suaves. Padre. Sorprendido, Minato se volvió hacia la puerta, sintiendo una presencia familiar. La puerta se abrió ligeramente y un pequeño niño de cabello dorado se asomó al interior. Aquí no, murmuró el niño, entrando sigilosamente en la habitación de puntillas. Justo cuando estaba a punto de actuar, sintió un firme agarre en la parte posterior del cuello. ¡Ah! El niño gritó y giró para encontrar la cara sonriente de Minato. Papá. No era otro que Naruto Uzumaki, el hijo de Minato. Naruto, ¿qué haces aquí? Preguntó Minato, todavía sosteniéndolo por el cuello. Naruto bajó la cabeza, murmurando vacilantemente: hace 3 días que no te veo. La sonrisa de Minato flaqueó. Bajando suavemente a Naruto, se arrodilló para encontrarse con los ojos de su hijo, apoyando sus manos sobre los hombros del niño. Naruto, dijo Minato en voz baja. Naruto levantó la vista y encontró la mirada de su padre. Lo siento, Naruto. Prometo volver a casa antes a partir de ahora. El rostro de Naruto se iluminó instantáneamente. Sacando su meñique, dijo: promesa. Promesa. Minato enganchó su meñique alrededor del de Naruto. En ese momento, 3 figuras entraron a la habitación. Minato se volvió y los saludó respetuosamente. Tercero Kage, ancianos. Hiruzen Sarutobi sonrió calurosamente mientras miraba a Naruto. Ah, este debe ser el joven Naruto. ¡Qué chico tan encantador! Naruto, sin miedo, respondió alegremente: abuelo, tu barba es muy blanca. Hiruzen se echó a reír y sus cordiales risas llenaron la habitación. Minato también se rió entre dientes antes de dirigirse a Naruto. Naruto, vete a casa ahora. Papá tiene trabajo que hacer. Está bien. Naruto asintió y corrió hacia la puerta. A mitad de camino, se detuvo y se volvió, agitando su meñique. No lo olvides, papá. No lo haré, le tranquilizó Minato con una sonrisa. Con eso, Naruto salió de la habitación, con el ánimo en alto. Tan pronto como se fue, el ambiente en la oficina se volvió pesado. Después de un largo silencio, Koharu Utatane lo rompió con una pregunta: Minato, ¿qué pasó exactamente con Danzo? Aunque la ANBU estaba bajo el mando directo de los Hokage, Sarutobi y los ancianos tenían suficiente influencia para insertar a sus propios agentes. Fueron informados de la orden de Minato de investigar a Danzo casi de inmediato y vinieron a confirmar los hallazgos. Minato miró a Koharu y a los demás antes de suspirar. Según los hallazgos de la ANBU, es muy probable que Danzo esté muerto. El trastorno dentro de Root respalda esta conclusión. Los 3 ancianos intercambiaron miradas sombrías. Aunque lo habían sospechado, escucharlo confirmado los dejó desanimados. Después de una larga pausa, Koharu preguntó: ¿y el perpetrador? Aún no lo sabemos, admitió Minato. ¿Qué pasa con los subordinados de Danzo? Antes de que Omura Mitokado pudiera terminar, Minato intervino: no hay necesidad de preocuparse. Ya ordené a la ANBU que se hiciera cargo de las operaciones de Root. Omura abrió la boca como para discutir, pero flaqueó bajo el comportamiento tranquilo pero firme de Minato. Koharu dio un paso adelante, dispuesta a prestar su voz a la protesta, pero Sarutobi habló primero. Eso parece razonable. A partir de ahora, Root podrá funcionar como campo de entrenamiento para futuros agentes de la ANBU. La declaración de Sarutobi efectivamente puso fin a la discusión. Si ni siquiera el ex Hokage tenía objeciones, Koharu y Omura tenían poco motivo para discutir. Koharu resopló, claramente disgustado. Se volvió hacia Minato y le dijo: asegúrese de que la muerte de Danzo sea investigada a fondo. Un miembro de Konoha no puede morir sin justicia. Con eso, salió corriendo de la oficina. Su implicación era clara: Minato podía apoderarse de Root, pero vengar a Danzo no era negociable. Incluso invocó el nombre de Konoha como palanca. Minato, sin embargo, permaneció imperturbable.
Por supuesto, se llevaría a cabo una investigación, pero cualquier acción adicional dependería de las circunstancias. La verdad es que Minato llevaba mucho tiempo en desacuerdo con Danzo. El anciano había saboteado repetidamente sus esfuerzos por reconciliarse con el clan Uchiha, casi llevándolos al borde de la rebelión. Para Minato, la muerte de Danzo fue casi un alivio. Si no hubiera sido por la supervisión de Sarutobi, podría haber tratado con el propio Danzo. A pesar de su comportamiento amable, Minato fue un líder decisivo y de carácter fuerte. Esta firmeza fue evidente en su anterior enfrentamiento con Omura. No tenía intención de permitir que otro Danzo se levantara dentro de Konoha. Fin del capítulo. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com weblink. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Comentario 1 Comentario. Votar 1 Izquierda Chapter 158 Chapter 156 Edo Tensei. Capítulo 156 Edo Tensei. El tiempo pasó volando y pronto llegó el día siguiente. Konohagakure Oficina de Hokage Minato Namikaze hojeó los informes en su escritorio con meticuloso cuidado, deteniéndose ocasionalmente para reflexionar sobre su contenido. La gran cantidad de secretos escondidos dentro de Root había superado sus expectativas. Sin embargo, los problemas no resueltos que quedaron fueron igualmente numerosos. Dejando de lado otras cuestiones, incluso los espías que Root había desplegado en varias aldeas ninja plantearon un problema importante. Sin las restricciones del sello de erradicación de la lengua maldita, la probabilidad de que estos espías traicionaran a Konoha había aumentado dramáticamente. Si desertaran, la inteligencia de Konoha sin duda se vería comprometida. Esto no se puede ignorar, pensó Minato, con la mirada puesta en Kakashi, que estaba ante él. Kakashi, dijo Minato. Sí, respondió Kakashi rápidamente. Haga arreglos para que el personal se comunique con esos espías de Root lo antes posible. Asegúrate de estabilizarlos, ordenó Minato. Hizo una breve pausa antes de continuar. No importa el costo, la inteligencia de Konoha debe permanecer segura. ¿Entiendes? Lo entiendo, respondió Kakashi de manera concisa. Minato asintió con aprobación y luego preguntó: ¿Estamos seguros de que Baishi mató a Danzo? Está casi confirmado, respondió Kakashi. Los registros de la misión de Root indican que uno de los objetivos de Danzo en este viaje era atraer y matar a Baishi. Además, según los agentes supervivientes de Root que lo acompañaron, Baishi se llevó a Danzo después de sufrir heridas graves. Por lo tanto, es muy probable que Danzo encontrara su fin a manos de Baishi. ¿Qué pasa con la liberación de polvo?, preguntó Minato, levantando el informe en su mano. Eso fue algo que el propio Danzo mencionó a sus subordinados. Si bien los agentes de Root no presenciaron a Baishi usando Dust Release de primera mano, parece creíble. Ya envié a alguien al lugar de la batalla para verificar esto. Si todo va bien, esta tarde deberíamos obtener resultados concretos. Minato asintió satisfecho. Estaba satisfecho con el enfoque minucioso de Kakashi. Inteligencia crítica como esta no podía basarse únicamente en rumores. Requería pruebas sólidas para evitar consecuencias desastrosas más adelante. Una vez abordados los dos primeros asuntos, la expresión de Minato se volvió seria. Su informe mencionó que Root tenía otro agente que heredó World Release. ¿Cuál es la historia allí? Sí, hay otro, confirmó Kakashi. Su nombre en clave es Alpha y fue parte del mismo experimento que Baishi. Según los registros de Root, hace más de una década, después de que la aldea prohibiera los experimentos con World Release, Danzo y Orochimaru continuaron su investigación en secreto. Seleccionaron a 60 niños de aldeas cercanas y realizaron experimentos con nuevos métodos, intentando recrear la primera liberación de madera de Hokage. Al final, solo sobrevivieron 2 niños, Baishi y Alpha. El tono normalmente compuesto de Kakashi vaciló ligeramente, traicionando sus emociones encontradas. No podía decir si fue tristeza por los 58 niños que murieron o una sensación de asombro por la supervivencia de los dos. Al escuchar esto, Minato finalmente entendió el pasado de Baishi y por qué no estaba dispuesto a regresar a Konoha. Aún así, el hecho de que Baishi no regresara no significaba que el otro superviviente sintiera lo mismo. ¿Dónde está Alpha ahora?, preguntó Minato. En la capital de la Tierra del Fuego, respondió Kakashi. ¿Danzo lo envió allí? Sí. ¿Cuál era su misión? Para monitorear al Guardián Shinobi 12, explicó Kakashi. Como sospechaba.
Minato golpeó pensativamente el escritorio con los dedos antes de decir recuerdo que la ANBU también está monitoreando esta situación, ¿correcto? Sí, hay un escuadrón estacionado allí. ¿Cuál es el estado actual? Kakashi lo consideró por un momento antes de responder. Un conflicto interno entre los guardianes Shinobi 12 es inevitable. Debería suceder dentro de 1 o 2 días. Minato deliberó antes de dar una orden. Quiero que vayas allí personalmente y te encargues de este asunto. Recuerde, no intervenga a menos que sea absolutamente necesario y, sobre todo, no permita que el daimyo sospeche de nada inusual. Entendido, respondió Kakashi. También. ¿Qué más? Después de un momento de vacilación, Minato añadió si es posible, trae a Alpa de regreso al pueblo. A alguien que haya heredado las habilidades del primero Kage no se le debe dejar vagar libremente. ¿Qué pasa si se niega a regresar? Preguntó Kakashi. Minato dudó brevemente antes de suspirar. Si no quiere volver, déjalo ir. Después de todo, el pueblo tiene la culpa aquí. Entiendo, dijo Kakashi, inclinándose ligeramente. Cuando Minato comenzó los preparativos, Orochimaru también estaba haciendo sus propios movimientos. Tierra de viento, grandes dunas de arena del laboratorio subterráneo. En el laboratorio con poca luz, Orochimaru examinó un informe en sus manos antes de sacudir la cabeza. Entonces, Danzo está muerto después de todo. Qué lástima. Una pequeña llama se encendió en su palma, consumiendo el informe en un instante. Orochimaru caminó hasta un gabinete de almacenamiento y recuperó un tubo de ensayo que contenía un líquido carmesí. La etiqueta decía Shimura Danzo. El contenido no era otro que la sangre de Danzo, una muestra que Orochimaru había recolectado durante el proceso de cultivo del brazo de Danzo con infusión de Sharingan. Ahora estaba a punto de cumplir un nuevo propósito. Fufufu. Orochimaru se lamió los labios, riéndose suavemente mientras miraba la sangre. Danzo-sama, muy pronto regresarás al mundo, murmuró, saliendo del laboratorio con sentido de urgencia. Unos minutos después, completados todos los preparativos, Orochimaru entró en una cámara espaciosa y con poca luz. La habitación estaba vacía excepto por un joven arrodillado en el centro, con las manos atadas. Cuando Orochimaru se acercó, el rostro del joven se contorsionó de miedo, pero no se atrevió a pronunciar una palabra. Sus súplicas de clemencia solo fueron transmitidas a través de sus ojos desesperados. Orochimaru lo ignoró por completo. Al detenerse a poca distancia, desplegó un pergamino cubierto de intrincados patrones de sellado. Después de colocar el pergamino en el suelo, rompió el tubo de ensayo y dejó que la sangre de Danzo fluyera sobre él. Luego, rápidamente realizó las focas manuales tigre, serpiente, jabalí, dragón. Edo Tensei. Orochimaru entonó, golpeando con las manos el pergamino. Los sellos del pergamino se iluminaron y se extendieron rápidamente para rodear al joven. Los símbolos de Edo y Tensei aparecieron en el suelo debajo de él. El polvo y la tierra comenzaron a acumularse por todas partes, aferrándose al cuerpo del joven como papel envolviendo un marco. ¡Ah! Un grito espeluznante escapó de los labios del joven, pero fue interrumpido abruptamente cuando quedó completamente encerrado. Orochimaru observó atentamente su emoción palpable. Cuando la cubierta de tierra finalmente se disolvió, revelando la figura que había debajo, una sonrisa se extendió por su rostro. Fin del capítulo. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com weblink. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Comentario 0 comentario. Votar 1 izquierda Chapter 159 Chapter 157 Espacio-temporal Sense. Capítulo 157 Sentido espacio-temporal Orochimaru. Danzo-sama. Al principio, Danzo parecía desorientado. Pero a medida que examinó su estado actual, su expresión se oscureció. Edo Tensei. Danzo había presenciado a Tobirama Senju usar esta técnica antes y la reconoció al instante. Jeje. Orochimaru se rió suavemente en respuesta. Danzo reprimió su ira y apretó los dientes. Orochimaru, eres atrevido. El cuerpo de Danzo, ahora resucitado a través de Edo Tensei, parecía un muñeco de porcelana agrietado reconstruido, con su forma plagada de fisuras. A pesar de las apariencias, estaba lejos de ser frágil. En este estado, Danzo era invulnerable a todos menos a la liberación Yin-Yang y a técnicas de sellado específicas. Su cuerpo podía regenerarse sin importar cuánto daño sufriera y tenía acceso a chakras ilimitados.
En teoría, podría superar el poder que tenía en la vida. Sin embargo, la teoría a menudo difiere de la realidad. El nivel de habilidad actual de Orochimaru limitaba a Danzo a menos del 30% de su fuerza original. Aunque todavía era formidable, era una sombra de lo que era antes. ¿Por qué entonces Orochimaru había revivido a Danzo? Las razones eran simples: primero, probar más a fondo la técnica de Edo Tensei. Y segundo, extraer información sobre Baishi. A pesar de haber colaborado con Danzo en el pasado, Orochimaru nunca había perdido su interés en Baishi. Cuanto más estudiaba la sangre y las células de Baishi, más fuerte crecía su obsesión. Mientras tanto, Danzo guardaba un rencor profundamente arraigado contra Baishi. Si Orochimaru quería tratar con Baishi, Danzo estaba más que dispuesto a compartir lo que sabía. Así, los dos iniciaron un amiable intercambio de información. Mientras tanto, Baishi se sumergió en perfeccionar la técnica de sellado de su cuerpo, con el objetivo de mejorar aún más su eficiencia en la extracción del chakra de Kurama. El tiempo pasó rápidamente y 3 meses después. Mañana, tierra de artesanía, camino al pueblo de artesanos ocultos. Baishi caminó tranquilamente por la carretera, contemplando el pintoresco paisaje mientras guiaba la evolución de su cuerpo. De repente, se detuvo a mitad del paso, con la mirada momentáneamente desenfocada. Un toque de alegría cruzó su rostro mientras murmuraba: finalmente, es hora de lograr el gran avance. Sin dudarlo, Baishi activó la técnica del dios del trueno volador. A cientos de kilómetros de distancia, en una cámara subterránea oculta, Baishi se materializó. Después de asegurarse de que el área fuera segura, se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a desviar el chakra de Kurama a plena capacidad. Al mismo tiempo, detuvo el progreso de todas las demás mejoras, canalizando toda la energía disponible para avanzar en su mejora de la percepción espacial. 1 hora más tarde, Baishi abrió los ojos, con una mirada aturdida. Pasaron momentos antes de que recuperara la concentración. Murmuró entonces: ¿esto es sentido espacio-temporal? ¡Qué fascinante! Sistema, muestra mi estado actual. El familiar panel translúcido apareció ante él. Host Baishi. Edad 15. 16. Barra 134. 142. Atributos básicos. Fuerza 258. 271. Agilidad 262. 276. Constitución 247. 260. Inteligencia 305. 321. Chakra 1760. 1875. Mejoras especiales. Regeneración extremidades 66, 2%. 77, 5%. Absorción de energía I 9,9%. I 20,1%. Fortificación psíquica I 9,8%. I 19,7%. Supervision visión dinámica 0, 1%. 10, 2%. Ojo de la mente I 0, 1%. 10, 1%. Sentido espacio-temporal I 0, 1%. Otras mejoras. Fortificación de la piel noveno 62,5%. Resistencia al calor octavo 88,5%. Liberación de madera BI 0,2%. BI 74,2%. Liberación de polvo octavo 0,1%. Resistencia al veneno séptimo 81,5%. Afinidad del chakra. Agua octavo 0,1%. Tierra octavo 0,1%. Rayo séptimo 0,1%. Fuego BI 0, 1%. BI 41, 5%. Viento BI 0, 1%. BI 42, 2%. Adaptabilidad celular UP 0, 1%. Resistencia al frío cuarto 43,2%. Baishi observó que la mejora de la percepción espacial había sido reemplazada por el sentido espacio-temporal. Al igual que la evolución de Enancet Senses hacia varias capacidades nuevas, Espaciotemporal Sense representó un salto significativo. Esta nueva habilidad permitió a Baishi percibir fluctuaciones espaciales con una claridad incomparable. Ninguna técnica espacial o temporal, ni ningún sello relacionado, podrían escapar a su atención. Lo más importante es que, tal como Baishi había predicho, su avance ahora le permitió sentir las marcas del dios del trueno volador incluso dentro de dimensiones alternativas. Por ejemplo, Baishi ahora podía detectar claramente el marcador que había dejado en el Great Tapir. Teletransportarse a él ahora era totalmente factible.
Por ahora, sin embargo, no tenía prisa por actuar en consecuencia. Al cerrar el panel del sistema, Baisi centró su atención en sus atributos básicos. Las mejoras en su técnica de sellado habían mejorado notablemente su eficiencia a la hora de extraer chakras de Kurama, lo que llevó a un crecimiento acelerado de sus atributos. Anteriormente, durante 3 meses, su fuerza, agilidad y constitución habían aumentado alrededor de 11-12 puntos cada uno, mientras que inteligencia había aumentado en 15. Ahora, cada atributo había ganado 1-2 puntos adicionales durante el mismo período de tiempo, a pesar de que el sello mejorado solo había estado en su lugar durante la mitad de ese periodo. Estaba claro que el refinado sello había marcado el comienzo de una nueva fase de rápido crecimiento para Baisi. Los beneficios se extendieron más allá de sus atributos. Todas sus habilidades mejoradas, incluidas la regeneración, la fortificación psíquica y la absorción de energía, habían avanzado más rápido de lo esperado. En general, el refinado sello había impactado significativamente el crecimiento de Baisi, aunque también validó sus preocupaciones anteriores. El cuello de botella en su progreso había cambiado, ya no era la eficiencia del sello para extraer chakra sino la capacidad de Kurama para reponerlo. En ese momento, el sello estaba funcionando al límite y nuevas mejoras producirían rendimientos decrecientes. Si Baisi quería acelerar aún más su crecimiento, sus únicas opciones eran capturar más bestias de cola o ampliar el rango de energías que su absorción de energía podía procesar. Al reflexionar sobre esto, Baisi centró su mente y se fijó en el marcador del dios del trueno volador en el Dream Tapir. Después de asegurarse de que todo estaba listo, activó la técnica. En un instante, Baisi sintió como si hubiera atravesado una delgada membrana, emergiendo en un espacio desconocido. Un bramido profundo y resonante resonó en el aire. Sintiendo peligro, Baisi no perdió el tiempo y conjuró su capa de chakra. Cortar. Una fuerte espada de viento lo golpeó, enviando ondas sobre su capa de chakra de color azul pálido. Baisi miró hacia arriba e inmediatamente vio la forma familiar del Dream Tapir. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Fin del capítulo. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com weblink. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Comentario 1 Comentario. Votar 1 Izquierda Chapter 160 Chapter 158 Even Sealing Mark. Capítulo 158 Marca que sella el cielo Moho. Al ver que Baisi estaba ileso, Dream Tapir soltó otro rugido, levantando su enorme pata delantera e intentando pisotearlo contra el suelo. Mientras la enorme pata descendía del cielo, Baisi no mostró miedo. Pensándolo bien, se le desplegaron las alas del viento y, en un abrir y cerrar de ojos, disparó hacia arriba como una bala de cañón. Explosión. Una colisión sorda resonó en el aire. La pata del Dream Tapir se detuvo repentinamente en el aire y luego retrocedió. Toda la bestia fue enviada volando hacia atrás, volteándose sobre su espalda. G. Flotando en el aire, Baisi soltó una risa fría. Rápidamente formó sellos manuales y ejecutó la técnica liberación de polvo, destacamento de la técnica del mundo primitivo. Al ver la barrera cúbica en la mano de Baisi, los ojos del Dream Tapir se llenaron de terror. Intentó darse la vuelta y huir, pero ya era demasiado tarde. Con un suave empujón, Baisi hizo volar la barrera cúbica. En un instante, se expandió y envolvió al Dream Tapir. Mo. El rugido desesperado del Dream Tapir fue el último sonido que hizo. Siguió un destello de luz blanca y la enorme criatura se desintegró en partículas, dispersándose por todo el espacio. Habiendo entrado en esta dimensión alternativa, Baisi no tenía utilidad para el Dream Tapir. Su existencia era simplemente un medio para lograr un fin. Dado que la criatura ya no tenía valor, eliminarla era el paso lógico. ¿Por qué no domesticarlo? Baisi no vio ningún sentido en mantener una invocación tan fácil de someter. Limpiando su mente, Baisi ascendió hacia el cielo, observando cuidadosamente su entorno. A diferencia del exuberante y próspero monte Maigoku, esta dimensión era estrecha y desolada, asemejándose a un páramo árido. ¿Cómo sobrevivió aquí el Dream Tapir? Murmurando para sí mismo, Baisi activó su sentido espaciotemporal, analizando cuidadosamente la estructura de la dimensión. Para utilizar este espacio para sus propósitos, necesitaba comprender completamente su conexión con el mundo shinobi. Solo entonces podría cortar sus lazos y transformarlo en un anillo espacial.
Pasaron 3 días en un abrir y cerrar de ojos. Durante este tiempo, Baisi exploró la dimensión, reconstruyendo gradualmente su diseño e identificando su conexión con el mundo Shinobi. Si el mundo Shinobi fuera comparado con un globo grande, esta dimensión sería una pompa de jabón adherida a su superficie. El punto de conexión fue donde los dos hicieron contacto. Normalmente, hay dos formas de acceder a estas dimensiones alternativas. 1. Técnica de invocación inversa rápida y sencilla, permite que una bestia invocadora traiga un ninja a su dominio. 2. Entrada manual localiza el punto de conexión en el mundo Shinobi y recorre correctamente el paso espacio-temporal. Por ejemplo, se puede acceder al Monte Maiboku mediante invocación o navegando por el camino correcto a través de su punto de conexión. Ahora, el objetivo de Baisi era cortar el vínculo de esta dimensión con el mundo Shinobi y sellarlo. Una vez sellado, establecería un dios del trueno volador, una técnica espacial similar a un rayo guía para acceder a él. Esta técnica funcionaría como un sistema de almacenamiento. Activar el sello abriría una grieta para almacenar o recuperar artículos. De pie en lo alto de una montaña, Baisi sintió las delicadas fluctuaciones espaciales a su alrededor, su expresión rebosaba confianza. Dado que su dominio de las técnicas de sellado superaba con creces al ninja promedio, crear un sello para cortar la conexión entre dos dimensiones no era una tarea insuperable. Aún así, aunque irradiaba confianza, Baisi se mantuvo cauteloso a la hora de sellar la dimensión para evitar posibles problemas, como perder el acceso al espacio alternativo. Aunque su sentido espacio-temporal le permitió detectar marcadores del dios del trueno volador en dimensiones estrechamente ligadas al mundo Shinobi, el marcador podría volverse inaccesible si la conexión se cortara por completo. Perder el acceso al espacio sería un inconveniente, pero perderse a sí mismo sería catastrófico. Durante el mes siguiente, Baisi hizo malabarismos con su evolución continua para desarrollar una técnica de sellado adecuada, dejando poco tiempo para descansar. Un mes después, mediodía, Baisi dejó su pincel de caligrafía y miró los rollos de su escritorio, exhalando profundamente. Finalmente hecho, murmuró. Se puso de pie, dispuesto a seguir con el siguiente paso, pero mareos le sobrevino sin previo aviso. Clan. Baisi se desplomó en su asiento, masajeando sus sienes con una sonrisa irónica. No creo haber trabajado tan duro ni siquiera cuando estaba en la escuela. El mes pasado había sido un trabajo agotador de noches sin dormir y concentración implacable, a menudo en detrimento de su propio bienestar físico. Esto no sirve, murmuró. El siguiente paso no va a ser más fácil. Primero necesito recuperarme. La paciencia al final daría sus frutos. Retrasar ligeramente el paso final para garantizar un rendimiento óptimo fue una buena elección. También le dio la oportunidad de volver a verificar los pergaminos en busca de posibles errores. 7 días después todo estaba en su lugar. Baisi reunió sus herramientas, centró su mente y activó la técnica del dios del trueno volador, teletransportándose de regreso a la dimensión alternativa. Una vez más en la cima de la montaña, Baisi recuperó el rollo de sellado de su inventario. Lo desenrolló, revelando 5 enormes pergaminos, cada uno de ellos tan grueso como una pierna. Estos fueron los frutos de su trabajo durante el último mes. Respirando profundamente, Baisi rápidamente formó sellos manuales y ejecutó Word Release Word Clone Technique. De sus hombros emergieron 4 clones de madera. Ya conoces el plan, dijo Baisi, asintiendo con la cabeza a los clones. Ponte en movimiento. Los clones recogieron silenciosamente los pergaminos y se lanzaron en 4 direcciones diferentes. Momentos después, una voz resonó en la mente de Baisi en posición. Uno por uno, los otros clones informaron que estaban preparados. Una vez confirmados los 4, Baisi emitió el comando comienza. Al desenrollar el pergamino central, Baisi formó rápidamente sellos manuales, activando los intrincados sellos inscritos en su interior. Mientras vertía chakra en el pergamino, una densa red de patrones de sellado se extendía hacia afuera, envolviendo un radio de 100 metros a su alrededor. Con su sentido espacio-temporal, Baisi observó atentamente los cambios en el punto de conexión bajo sus pies. Las fluctuaciones espaciales circundantes se volvieron cada vez más volátiles, como si la dimensión se esforzara contra una atadura invisible. Mientras tanto, 4 imponentes rayos de luz estallaron a lo lejos, extendiéndose hacia afuera como tapas de hongos antes de fusionarse en una barrera translúcida.
En la superficie de la barrera, caracteres en negrita escritos en escritura sellada formaban las palabras "Sella los cielos". Esta técnica, Even Sealing Mark, fue la creación original de Baisi. Su único propósito era sellar el espacio-tiempo. El objetivo de Baisi era utilizar este sello para aislar permanentemente la dimensión alternativa. Continuará. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com weblink. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Comentario 0 comentario. Votar 1 izquierda Chapter 161 Chapter 159 Infrasound Wave. Capítulo 159 Onda de infrasonido. El tiempo pasó mientras Baisi continuaba canalizando su chakra hacia el sello. Finalmente, con un fuerte sonido desgarrador resonando en el vacío, Baisi sintió que la dimensión alternativa comenzaba a separarse del mundo shinobi. Sin embargo, ahora no era el momento de celebrar. Necesitaba aprovechar esta oportunidad para sellar el espacio por completo. Si se retrasara, las coordenadas espaciales podrían perderse para siempre. Pensando esto, las manos de Baisi se movieron rápidamente mientras formaba otro conjunto de sellos. A medida que los sellos se activaron, la escritura de sellado debajo de sus pies se transformó, convirtiéndose en parte de la marca del sello del cielo. Los patrones se extendieron rápidamente hacia afuera y pronto se conectaron con el sello en el cielo. Esto es todo. Con un suave grito, Baisi se fijó en el marcador del dios del trueno volador al otro lado de la conexión espacial y activó la técnica. En el momento exacto en que su figura desapareció, los patrones de sellado en el cielo y en el suelo se fusionaron, encapsulando toda la dimensión alternativa dentro de ellos. Una vez que los sellos se fusionaron, comenzaron a contraerse lentamente. El espacio mismo gimió como cristales rotos, fisuras oscuras atravesando el vacío. Cada vez que se formaban estas grietas, la marca del sello celestial se deformaba y fragmentaba. Pero tan pronto como desaparecieron las grietas, el sello se restableció, sin garantizar ninguna interrupción importante. Si bien el proceso dentro de la dimensión alternativa se mantuvo estable, el mundo exterior enfrentó una situación muy diferente. Mundo exterior. Tierra de la Tierra cerca de Iwagakure, en una montaña árida, Baisi estaba en la cima, sosteniendo un anillo translúcido en la palma de su mano. El anillo brillaba como jade pulido, pero tras una inspección más cercana, se podían ver débiles patrones de madera en el interior. Al igual que su anillo de ilusión, este nuevo anillo fue creado utilizando su God Release, la única técnica compatible con sellar una dimensión alternativa. De repente, líneas negras y distorsionadas comenzaron a extenderse por el anillo, originándose cerca de los patrones de madera. Al principio, estas marcas negras eran tenues y escasas, pero se hicieron más numerosas y pronunciadas con el tiempo, hasta que todo el anillo se volvió completamente negro. Estas líneas negras eran, de hecho, la marca del sello celestial que encapsula la dimensión alternativa. Baisi se había posicionado deliberadamente en el punto de conexión de la dimensión con el mundo shinobi. Solo en este lugar preciso podría la marca selladora del cielo anclarse en el anillo, transformándolo en el anillo espacial que Baisi había imaginado. Si no fuera por este requisito, Baisi no habría elegido trabajar tan cerca de Iwagakure, especialmente dado el caos que lo rodeaba. Los alrededores estaban sumidos en la agitación, con fuertes vientos aullando y relámpagos brillando por el cielo. El aire brillaba con distorsiones y aparecían fisuras espaciales de forma intermitente. La escena apocalíptica dejaría a la mayoría de la gente temblando, pero Baisi se mantuvo sereno. No era valiente, pero confiaba en que los fenómenos caóticos no representaban una amenaza real para él. Las fisuras espaciales, aunque intimidantes, fueron simplemente un subproducto de la marca que sella el cielo y arrastra la dimensión alternativa hacia el anillo. Estas grietas no eran agresivas y no lo apuntarían directamente. Aún así, no se puede decir lo mismo de los Iwanin que se acercan. Desde su punto de vista, Baisi podía ver a Iwanin armado corriendo hacia la montaña. Su destino era sin lugar a dudas el pico que ocupaba. Necesito acelerar esto, pensó Baisi. Con eso, intensificó el flujo de chakras hacia el sello. A medida que entraba más chakra, la marca del sello celestial dentro del anillo estaba a punto de completarse. Una vez que se manifestara completamente, la dimensión alternativa quedaría completamente sellada. El paso final sería inscribir la fórmula Flying Thunder God Guiding Lightning en el anillo, permitiendo un acceso perfecto al espacio sellado.
Pero los Iwanin claramente no tenían intención de dejar que Baisi terminara su trabajo ininterrumpidamente. El equipo de exploración de Iwagakure aceleró el ritmo a medida que se intensificaba la conmoción en la montaña. Unos minutos más tarde llegaron al perímetro del caos. Al ver la escena cataclísmica que tenían ante ellos, uno de los Chuyain murmuró: ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Qué hay ahí dentro? El grupo guardó silencio y ninguno de ellos pudo responder. Finalmente, un Jotanin dio un paso adelante. Kangxi, ¿puedes sentir algo dentro? El sensor Nin conocido como Kangxi tenía los ojos cerrados, esforzándose por discernir lo que había dentro de la energía caótica. El entorno turbulento obstaculizó gravemente su capacidad de detección. Aún así, logró detectar la presencia de Baisi. En comparación con el entorno caótico, el inmenso chakra de Baisi destacaba como un faro. Aunque Baisi había distribuido gran parte de su chakra entre sus 4 clones de madera, las reservas en su cuerpo seguían siendo sustanciales. Además, su constante absorción del chakra de Kurama se sumó a su ya formidable presencia. Este excedente de energía hizo imposible pasar por alto a Baisi. Al sentir que alguien estaba investigando su ubicación, Baisi frunció ligeramente el ceño. Con un suave resoplido, soltó un pulso invisible dirigido directamente a la mente del intruso. Fuera de Kangxi, al escuchar la pregunta del Jotanin, abrió los ojos e informó gravemente: hay un ninja dentro. Sus niveles de chakras son enormes. ¿Un ninja? ¿Qué está haciendo ahí dentro? Kangxi comenzó a hablar, pero de repente soltó un grito y se desplomó en el suelo. Kangxi. Los otros Iwanin se sorprendieron e inmediatamente adoptaron posturas defensivas mientras lo llamaban. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Pasaron 10 segundos y, aparte de la furiosa tormenta, no pasó nada más. Al no ver ningún peligro inmediato, el Jotanin se agachó junto a Kangxi para comprobar su estado. Lo que encontró lo dejó atónito. Kangxi apenas respiraba, tenía la cara pálida y la sangre goteaba de sus ojos, oídos, nariz y boca. El Jotanin inicialmente sospechó una reacción violenta por una técnica de detección, pero la magnitud de las heridas de Kangxi fue demasiado grave para eso. Un examen más detenido reveló que el daño no fue espiritual sino físico. Era como si la cabeza de Kangxi hubiera sufrido un golpe masivo, dejando su cerebro gravemente herido. Sin embargo, los Jotanin sabían con certeza que no se había producido ningún ataque físico. Había estado observando a Kangxi todo el tiempo, y nada, ningún enemigo, ningún arma, se había acercado a él. La verdad es que Kangxi había sido golpeado por un ataque de onda de infrasonido. Baisi había estado trabajando en esta técnica durante meses, inspirado por sus esfuerzos anteriores para resolver el problema del boom sónico con su jutsu de vuelo. El progreso había sido lento inicialmente, pero después de que su Five Sense Enhancement avanzó, aumentando significativamente su audición, el desarrollo se aceleró. Recientemente, Baisi finalmente perfeccionó la técnica de las ondas de infrasonido. Anteriormente, su resoplido aparentemente inofensivo había llevado una onda de infrasonido, guiada por un chakra, directamente al cerebro de Kangxi. La resonancia resultante infligió graves daños internos, dejando inconsciente al sensor. Esta era la naturaleza siniestra del jutsu infrasónico, invisible e imperceptible, pero devastadoramente eficaz. Si bien la técnica no era letal contra ninjas experimentados con amplias reservas de chakras, era perfecta para incapacitar a oponentes más débiles. Y para limpiar el forraje de los cañones, no tenía rival. Continuará. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com weblink. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Comentario 0 comentario. Votar 1 izquierda Chapter 162 Chapter 160 Final y Achieved. Capítulo 160 finalmente logrado. Después de examinar la condición de Kangxi, Yamamoto Kiyo se levantó con expresión solemne. Después de una breve pausa para considerarlo, emitió sus órdenes. El equipo 1 permanecerá aquí y transmitirá la información a la aldea. Espere refuerzos. Sí, capitán. 3 Iwanin respondieron inmediatamente con voces firmes, listos para llevar a cabo sus tareas. Yamamoto asintió satisfecho y continuó: equipo 2, sígueme a la montaña. Sin dudarlo, otros 4 Iwanin se alinearon detrás de Yamamoto, con la cara tensa pero decidida.
El colapso anterior de Kanxi sirvió como una sombría advertencia al shinobi dentro de la montaña no era un enemigo común y corriente. Pero la retirada no era una opción. Este era su territorio, bajo el dominio de Iwagakure. Cualquier vacilación o falta de acción sería una mancha para su honor y el de su aldea. Sabiendo que la retirada equivalía a la desgracia, se fortalecieron. Alejar. Por orden de Yamamoto, el equipo avanzó hacia la montaña. Dentro de la montaña Baishii extendió sus sentidos y rápidamente identificó al grupo de Yamamoto acercándose a la cima. Optó por no reaccionar. Matar prematuramente a estos shinobi alertaría a Iwagakure, incitándolos a enviar refuerzos. Una medida así solo aceleraría la interferencia con sus planes. Por otro lado, si esperaba a que se acercaran antes de eliminarlos, podría retrasar la respuesta de Iwagakure, ganándose el tiempo que necesitaba para completar el sello espacial. La elección fue obvia. Redirigiendo su atención a la marca del sello del cielo, Baishii continuó canalizando cantidades masivas de chakra hacia el sello. Gracias a sus importantes reservas y su incesante esfuerzo, el proceso ya había llegado a su punto medio. Sin embargo, a medida que avanzaba el sellado, el ritmo de progreso comenzó a disminuir significativamente. Para contrarrestar esto, Baishii aumentó su producción de chakras, forzando aún más a los 9 colas dentro de él. Finalmente, Kurama tuvo suficiente. Ya sin poder tolerar la implacable extracción, los 9 colas comenzaron a resistir violentamente. Un rugido ensordecedor resonó en la mente de Baishii, y la pura fuerza de la furia de la bestia casi destrozó su concentración. Baishii hizo una mueca y sus sienes palpitaron. Agarrando su determinación, intentó negociar. Kurama, deja de ser terco. Considera que esto es un favor que te debo, ¿vale? Pero los 9 colas lo ignoraron, su resistencia se hizo cada vez más fuerte y su intención era clara destrucción mutua si fuera necesario. El rostro de Baishii se oscureció. No me dejas otra opción, murmuró con frialdad. Pensándolo decisivamente, dibujó una inmensa porción del chakra de Kurama. Después de filtrarlo a través de la absorción de energía, lo canalizó hacia la marca del sello celestial. Simultáneamente, el anillo de ilusión en su dedo se activó, proyectando el poder hipnótico del Mangekyou Sharingan de Obito. Tomados por sorpresa, los 9 colas sucumbieron y cayeron en un profundo sueño. ¿Fue eso tan difícil? Si hubieras cooperado, nada de esto habría sido necesario, murmuró Baishii, sacudiendo la cabeza con leve diversión. Dejando una parte de su atención para monitorear a Kurama, siguió adelante con el proceso de sellado. Si el 9 colas mostrara algún signo de despertar, el anillo de ilusión estaría listo para suprimirlo nuevamente. En otra parte Yamamoto Kiyo condujo a su equipo por la traicionera ladera de la montaña, esquivando rayos errantes y soportando los implacables vendavales. En un momento dado, la pura intensidad de los fenómenos naturales hizo que uno de los Nin dudara. Capitán. ¿Realmente deberíamos seguir adelante? El shinobi preguntó con cautela, con el sudor goteando de su frente. No fue el miedo a la muerte lo que le hizo detenerse, sino la presencia abrumadora, casi sobrenatural, que se avecinaba. Al comprender la preocupación de su subordinado, Yamamoto evaluó rápidamente su situación. Tú y Kenichi permaneceréis aquí, decidió, dejando atrás al shinobi menos experimentado. Ahora reducido a 3 miembros él mismo, un Tokubetsu Hotanin y un sazonado Chubinin Yamamoto presionaron. Minutos más tarde, el trío alcanzó la cima de la montaña. Para su asombro, el caos que habían experimentado debajo se disipó por completo. Pero la serenidad fue engañosa. Todas las fuerzas naturales parecían converger en una sola figura en la cima, envuelta en un aura de relámpagos cegadores y vientos feroces. Yamamoto se congeló, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Quién? ¿Qué es esto? Susurró, abrumado por la pura intensidad de la escena. Baishii, de pie en medio del caos, permaneció imperturbable. A través de sus propias observaciones y deducciones, llegó a comprender el concepto de voluntad del mundo. Durante mucho tiempo había sospechado que tal fuerza existía en un reino tan fantástico como el mundo shinobi. Mirando hacia atrás, las pistas habían sido abundantes, ninguna más que los sueños proféticos del gran sabio Sapo. Baishii no creía que tales visiones fueran puramente el resultado de la longevidad. En cambio, teorizó que el sapo estaba en sintonía con la voluntad del mundo, sus visiones guiadas por esta fuerza etérea.
Ahora, mientras las fuerzas de la naturaleza se enfurecían contra él, Baisi sintió que se oponía directamente a esta voluntad. Sin embargo, no pudo evitar burlarse de su aparente debilidad. A pesar de todas sus fanfarronadas, la voluntad del mundo solo podía convocar desastres naturales para obstaculizarlo, sin ningún poder trascendente para intervenir directamente. De hecho, durante gran parte del proceso, el caos elemental ni siquiera logró tocarlo. Patético, pensó Bashi, sacudiendo la cabeza. A pesar de toda su grandiosidad, esta llamada voluntad del mundo poco podría hacer más que hacer berrinches. Finalmente llegó el momento. La marca del sello celestial dentro del anillo se materializó por completo, sus intrincados patrones brillaban con una luz tenue y de otro mundo. Los ojos de Baisi brillaron de satisfacción. Finalmente, el proceso de sellado estuvo completo. Usando sus habilidades de liberación de madera, refinó aún más el anillo, grabando la fórmula Flying Thunder God Guiding Lightning en su superficie. En unos momentos, la inscripción estuvo hecha. En sus manos, Baisi ahora sostenía un anillo espacial completamente funcional, un tesoro creado por él mismo. Como si sintiera su derrota, las fuerzas naturales que lo rodeaban comenzaron a disiparse. Los vientos amainaron, los relámpagos se desvanecieron y la atmósfera opresiva se elevó. Todo lo que quedaba era Baisi, de pie triunfante en la cima, con su figura clara y decidida bajo el cielo ahora tranquilo. Continuará. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com weblink. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias.